Mil mensajes. Hoy estamos con el número 234 y aquí se nos plantea algo interesante que incluso lo hemos trabajado en otros mensajes. Es el crecimiento, ese proceso que para nosotros crecimiento es el aumento del tamaño, es el aumento de las estructuras, es el momento en el cual las estructuras son mayores. ¿Y esto qué quiere decir? Porque esto lo tenemos que contrastar luego con lo que nosotros llamamos desarrollo, que el desarrollo es, para nosotros lo es al menos, la capacidad para mejorar en funciones. Este número, el 234, nos trae entonces el estudio del crecimiento y que nos plantea porque puede haber un crecimiento y realmente un aumento, un incremento de las estructuras en cualquier persona, personalidad, evento, hecho, sin que aumente su funcionalidad o que no mejore las funciones. Entonces estamos en un cuadro realmente, si hay crecimiento y no hay mejoramiento de funciones, estamos en lo que podemos llamar hipertrofia. Mientras que lo contrario, cuando hay mucho desarrollo de funciones y no hay aumento de estructuras, entonces estamos en otro proceso que lo podemos llamar fácilmente sobrecarga. Y los dos son inconvenientes, los dos son peligrosos inclusive, atentan contra el sistema que estamos evaluando. Entonces, si tomamos como crecimiento el aumento de las estructuras, el aumento del tamaño, podemos hablar, y yo creo que aquí es donde estamos en este mensaje, podemos hablar de diferentes tipos de crecimiento en un ser humano, en un grupo, en una comunidad, en una sociedad, en cualquier elemento que constituya un sistema que tenga vida, que crezca, que se desarrolle, que tenga capacidad para emerger y también para desaparecer. Cuando nos encontramos con esto, entonces podemos pensar en el crecimiento físico, que es un crecimiento muy importante en el cual los seres humanos, si los tomamos como referencia a cualquiera de nosotros un ser humano, tiene una estatura determinada, tiene una contextura determinada y que va a fijarse sobre todo después de la adolescencia en una determinada estatura y un determinado peso y va a formar parte de lo que es nuestra presencia. Si esta presencia nosotros seguimos creciendo desde el punto de vista de altura, es muy difícil genéticamente porque eso viene predeterminado y cultivado con una serie de elementos de cuidado, pero con relación al peso, entonces podemos influir de manera interesante. ¿Por qué? Porque hay un índice entre la estatura y el peso que debemos pensar mucho en eso y cuidarlo mucho hasta donde sea posible realizarlo. Este es el crecimiento físico. Es muy rara las personas extremadamente altas, son también muy raros las personas extremadamente bajas, pero lo que sí podemos manejar ahí es esa relación entre estatura y peso para hacer de ese aumento e incremento de estructura algo que inclusive puede ser peligroso. Cuando nos vamos a otro crecimiento, el crecimiento psicológico, ahí podemos hablar de muchas cosas. A lo mejor nos confundimos un poco cuando tratamos de decir que un crecimiento psicológico que es, y para nosotros, al menos para nosotros, y así lo tenemos muy claro, es la capacidad que tiene el ser humano para conocer y para darle cabida a diferentes elementos que aunque estén ahí, aunque uno no se dé cuenta, en el momento que se toma conciencia de que se tienen estos elementos en nuestra psicología, entonces se pueden empezar a trabajar y hacerlos mejores y hacer, por supuesto, que se desarrollen. Y ahí podrían estar una gran cantidad de elementos en los cuales nosotros usamos una técnica de 26 elementos psicológicos importantes todos, que pueden sufrir, que pueden dar, que pueden crecer, que pueden también decrecer, pero que pueden crecer y que es la idea, como por ejemplo es la inteligencia, podría ser la memoria, podría ser la adaptabilidad, podría ser la decisión, inclusive elementos que se confunden con valores como valentía. Hay toda una serie de estructuras que nosotros, conociéndolas, identificándolas, individualizándolas, podemos manejarlas muy bien. Y yo creo que esto es importante, el crecimiento psicológico,
Y por otra parte tomamos el crecimiento emocional. ¿Y qué nosotros decimos que es crecimiento emocional? Para que les sirva de una pauta a ustedes, crecer emocionalmente es tener mayor repertorio de emociones. Y este repertorio de emociones, para que después con el desarrollo se manejen muy bien, pero uno tiene que saber que el ser humano tiene una gran cantidad de emociones que nosotros en nuestro esquema partimos con 4 emociones básicas, que son la alegría, la ira o la rabia, está también la tristeza y está el miedo. Y a partir de la unión de todas estas emociones en dúos, triples, y cómo ellas se van uniendo entre sí, se forma todo el mapa, una realidad emocional del ser humano con toda la complejidad que tenemos, pero que con esto queremos hacer que sean complejas, pero que no sea complicada su abordaje. Crecer emocionalmente. A medida que nosotros vamos viviendo, vamos creciendo emocionalmente, si hay un elemento básico que podría ser, por ejemplo, la madurez. Es esa capacidad para ser maduro, para ser cada vez más maduro emocionalmente, y eso va a influir, por supuesto, en la parte psicológica y va a influir también en el otro crecimiento, que es el desarrollo de tipo sociocultural, que es muy rico. Por cualquier cosa que ustedes pongan de la actividad humana entra, por ejemplo, el profesional, el crecimiento profesional, que significa el crecimiento educativo, el crecimiento de tipo social, de relaciones de tipo sociales, el crecimiento en nuestros elementos de convivir con los demás, etcétera. Entonces, si nosotros tomamos como crecimiento todo esto, el crecimiento es básico para que exista un desarrollo adecuado. Y cuando tenemos crecimiento y desarrollo, entonces los seres humanos evolucionamos. Yo les pregunto a ustedes cómo es su nivel. Por supuesto, ustedes van a contestar con sus vivencias, sus opiniones y lo que usted cree al respecto. Pero ¿cuál es su crecimiento físico? ¿Está bien cuidado físicamente? ¿Cuál es su crecimiento ya psicológico, emocional, social, cultural? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo lo califica usted? ¿Cómo califica el crecimiento, ese incremento de estructuras paulatino de la gente que usted ama, inclusive de la gente con la que usted convive, que no necesariamente tiene identificada como amores, sino simplemente como conciudadanos, como gente que convive con usted en un espacio y un tiempo determinado? Yo creo que el crecimiento dentro de lo enorme que puede ser este concepto, hay que visualizarlo como la posibilidad que tenemos los seres humanos de incrementar nuestras estructuras para, de acuerdo con todos otros criterios, cómo la acompañamos de un desarrollo adecuado para entonces tener ese equilibrio básico que tiene diferentes aspectos, por ejemplo, en las edades de los seres humanos, pero que tiene ese equilibrio cuando crecemos y nos desarrollamos en un área específica y sentimos ese bienestar, esa satisfacción de ser. Este es el número 234, es un número que trae un mensaje a nuestro juicio vital para comprender y sobre todo para contestarse uno, ¿cuál es nuestro crecimiento? Lo dejamos con esta obra de la serie Frutas del gran artista merideño Juan Carlos Díaz Méndez, y que usted puede ver en el Patio del Arte. El Patio del Arte queda en la Avenida Los Mangos, la urbanización de la Florida, en Caracas. El Patio Latinoamericano del Arte, para ser más concretos. Usted puede ir ahí y usted puede disfrutar muchísimo viendo las obras, hablando con algunos de los pintores que inclusive pintan ahí frente a todo el mundo y hacen de este acto una belleza, un encuentro de realmente de lo que somos los seres humanos, de ese crecimiento que todos debemos tener en diferentes áreas. Este es el mensaje número 234 y lo dejamos para que disfruten de este cuadro y para que piensen sobre sus procesos de crecimiento y los crecimientos que tienen la gente que convive y que comparte el mundo con ustedes. Será hasta la próxima.